en el capítulo 16 del libro de los Hechos. Libro de los Hechos, capítulo 16 y verso 31. Hay un verso que podemos usar en esta hora como algo que sucedió en mi vida personal. Capítulo 16 y verso 31 del libro de los Hechos de los Apóstoles, dice la palabra del Señor: cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos. Le contestaron: cree en el Señor Jesucristo y tú y tu familia serán salvos. Dice en otra versión: cree en el Señor Jesucristo y tú y tu familia serán salvos. Este es un verso que en la vida personal se hizo una realidad en mi vida, puesto que un 25 de abril del año de 1978, este servidor quien les habla, su hermano Antonio Cuevas, recibió al Señor como su Señor y Salvador, al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Recuerdo que ese era el año en que yo empezaba a tocar la guitarra y siempre estaba buscando alguna oportunidad de ver, de oír música de guitarra. En esos tiempos habían muchos conciertos que se presentaban de guitarristas famosos de mi país, muchos de ellos conocidos, que yo anhelaba algún día poder tocar como ellos, y siempre buscaba la oportunidad de yo poder escuchar un concierto de ellos o escuchar en la radio, porque a veces pasaban en la radio programas de música de guitarra. Eran los años 70 y las cosas eran muy diferentes de lo que es el día de hoy. Y así que en una de esas oportunidades pues escuché un anuncio que decía clases de guitarra gratis, y dieron el lugar, la fecha. Iban a ser los días sábados, si no me equivoco, todos los sábados de cierta hora de la mañana a cierta hora de la tarde se estarán dando clases de guitarra gratis. Había un anuncio el cual decía: el Ateneo Metropolitano, el que quedaba ya en creo que era la 8ª avenida más o menos que quedaba, estaba anunciando que iba a dar clases de guitarra gratis. Decía: clases de guitarra gratis en el Ateneo Metropolitano, aquí en la ciudad. El Ateneo Metropolitano era como un teatro pequeño en lo cual los estudiantes de la universidad hacían sus obras de teatro, presentaban obras de música, obras de arte. Y entonces ahí estaban dando clases de guitarra gratis. Y eso me llamó la atención. Yo dije, yo voy a ir el sábado y a ver qué pasa. Lo único que de ahí decía, el único requisito decía traer un cuaderno, como una pluma, un lapicero, un lápiz, lo que usted quiera, y su guitarra, por supuesto, porque si no tenía guitarra, ¿cómo? Dígame, ¿cómo va a aprender guitarra si no tenía guitarra? Y gracias a Dios tenía una guitarra que mi padre había comprado, una guitarra hecha en Corea, quizá lo más barato, pero para aquellos tiempos era carísimo, nadie podía tener una guitarra, y él con mucho sacrificio la había comprado. Todavía me acuerdo que era una marca Horiel. Yo decía Horiel. Nunca entendí la marca, pero decía hecha en Corea. En ese tiempo las cosas hechas en Corea eran buenas. Una guitarra coreana. Pero yo le dije: papi, voy a coger clases de guitarra, me voy a llevar la guitarra. Sí, vaya. Como quien dice, sí, hacelo, hágalo. Y me levanté el sábado, me bañé, me vestí, cogí la guitarra, mi cuaderno, mi pluma, mi lapicero y me fui. Uno siempre trataba de ir más o menos arreglado, porque eran lugares en los cuales uno iba a aprender algo que, como es el tocar la guitarra, es una cosa muy buena. Y para gente, imagínense, de otro nivel, naturalmente. Pues yo llegué a aquel lugar con mi guitarra, y cuando me encuentro que, según yo que iba temprano,
había una línea como de 16 a 30 muchachos como de mi edad esperando en una cola. Allá le dicen cola, en la línea, como usted le quiera llamar, haciendo una cola, haciendo una línea para que el maestro uno por uno iba atendiendo a cada estudiante. Y habían entre 16 a 30 estudiantes parados ahí. Y cuando yo llegué, pues me paré. Y ahí me puse a hacer mi fila. Cuando me di cuenta ya tenía 5 detrás de mí. Y uno se hace amigo de los que están ahí en la línea, en la cola, y empezamos a platicar. Ellos traían, cada quien traía su guitarra, el cuaderno, el lapicero, como habían dicho ahí. Unos venían con guitarras muy bonitas, otros venían con guitarras baratas, otros venían con guitarras feas, pero a nuestros ojos todas las guitarras eran bonitas. Entonces, ¿qué pasó? Que un muchacho que estaba detrás de mí, el cual puedo decir su nombre era Francisco, me preguntó: ¿y qué vienes a aprender a tocar guitarra? ¿Y ya sabes algo? Sí, vengo a aprender. No muchos, me sé algunas notas, le dije. Mira, me dijo, me dijo, el otro sábado vamos a estar tocando en un parque. Si querés venir para que oigas la música, como te gusta la música de guitarra, ¿por qué no venir? Nosotros vamos a estar tocando música. El parque se llama el Parque Navidad, me dijo. Eso fue todo lo que me dijo. ¿Y a qué horas? Le dije, a tal hora, me dijo, el sábado. En la tarde vamos a estar ahí. Pero eso fue todo lo que me dijo. Simplemente me dijo que iban a estar tocando música de guitarra. Así es que hice planes. En ese tiempo no se sabía, yo no sabía nada de esas personas, no había teléfono. Lo único que sí sabía era dónde era el parque. Pues llegó el sábado, ese día terminamos la clase, el maestro nos atendió a cada uno, me despedí de él, mucho gusto, nos vemos, recibimos nuestra clase. Y en 2 semanas teníamos que volver con el maestro para tocar la clase, lo que nos había dejado para practicar en la guitarra. Pues yo me fui y el sábado que vino, pues yo fui a ese parque y ahí estaba él. Pero él no estaba solo, estaba un gran grupo tocando guitarras, había muchachos, había muchachas, que eso fue lo que más me llamó la atención, de todas esas muchachas y muchachos cantando. Y los muchachos como con 2 o 3 guitarras, y él era uno de ellos que cantaba ahí. Pero yo no sabía que estos muchachos eran cristianos y el grupo que estaba tocando ahí era un grupo de música cristiana, pero yo no lo sabía. Y cuando oí las canciones las oí diferentes, bonitas, me gustaron porque hablaban de Dios y naturalmente yo me había criado en la iglesia católica, en el coro de mi iglesia. Yo conocía muchas canciones, pero estas canciones nunca las había escuchado y eran canciones que verdaderamente tocaron mi corazón, especialmente con la guitarra, se oían bien bonitas. Había una que decía: ahora tengo un amigo que me ama, soy feliz de haberlo conocido. Imagínense, en la guitarra, eso se oía precioso. Pues pasó la actividad y cuando la actividad terminó, él me dijo: mira, te quiero presentar al hermano Josué, me dijo así. Y cuando yo vi, el hermano Josué era una persona bastante alta, que me llamó la atención porque era bastante alto, tenía un bigote tan grueso, tenía un poco de barba y todo eso, pues estaba bien arreglado, bien recortado, bien vestido. Y él era como el encargado de esa juventud y me dijo: mira, ¿querés que el hermano Josué orara por mí? Y yo dije: yo no sé qué es orar, porque yo solo sabía rezar, yo no sabía qué era orar. Bueno, le dije yo. Entonces este hermano vino y me dijo: cierra tus ojos. Yo cerré los ojos y empezó a hacer una oración. Y cuando empezó a orar me dijo: ¿quieres recibir al Señor Jesús en tu corazón? Yo le dije: bueno, sí, está bien, no hay problema. Dios es Dios y donde quiera está, pensé yo. Y cerré mis ojos y él simplemente hizo una oración: Padre, te entrego a este joven, te entrego su vida. Y todos alegres, abrazándome, contentos conmigo porque había recibido al Señor. Yo no sabía lo que había hecho, pero me imaginaba que era algo bueno porque todos contentos, saludándome. ¿Y cómo te llamas? Y las muchachas se acercaron: mira, tenemos un grupo en esta zona, si querés venir los miércoles. Entonces ya
me empezaron a invitar a vente el miércoles en la noche, si no sabes cómo llegar yo te voy a traer. Imagínense, uno caminaba y andaba en bus y ellos lo llegaban a recoger a uno caminando también y buscábamos un bus y así íbamos a esas reuniones, que eran los miércoles y el día domingo me dijeron si quieres venir a nuestra iglesia para que conozcas y después me dijeron mira el sábado tenemos un grupo de jóvenes, o sea que en otras palabras me envolvieron completamente, pero que yo sentí una paz, sentí un gozo, es el mismo gozo de la salvación por supuesto, ahora lo comprendo bien, pero a mis 15, 16 años era otra historia, uno no entendía nada de estas cosas y así empecé a asistir a la iglesia, al Templo Calvario, empecé a asistir, conocer más jóvenes. Me di cuenta que muchos de ellos tocaban guitarra, algunos tocaban piano, tocaban órgano, tocaban batería. Y uno como músico se ilusiona con todas estas cosas porque dígame usted en nuestros países cómo uno va a tener un acceso a una guitarra, a un piano, a una batería. Y así fue como empecé yo a ir a la iglesia por medio de que yo anhelaba tocar la guitarra y empecé a aprender. Me dijeron si quieres aquí te damos clases de piano, sigues aprendiendo la guitarra, aquí puedes venir los sábados si quieres aprender a tocar el órgano, el piano, a seguir más la guitarra, si quieres aprender la batería. Y cuando vine a sentir ya yo estaba metido de cabeza en la iglesia. Pero aquí es donde viene este verso. Ese gozo, esa alegría que yo sentía en mi hogar, me miraban diferente, como decían, se ve como más feliz, más contento, tienes más amigos, ahora solo estás pensando en ir a la iglesia. Y es donde este verso se hizo una realidad en mi vida. Hechos capítulo 16, verso 31. Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, como dice la otra versión. Hermano, yo creí en el Señor Jesús con todo mi corazón, aunque ya yo creía en Dios. Yo me crié en un colegio católico 100%, hice mi primera comunión, asistía a la misa los domingos, cantaba en el coro de la iglesia, todas estas cosas que hacía. Y esto como que vino a complementar más mi vida, no que yo me olvidé de la iglesia católica, la eché a un lado y dije, yo no quiero saber de la iglesia católica. No, se quedó en mi corazón, está en mi corazón. Ahí fue donde yo aprendí a conocer al Señor. Uno no puede despreciar sus raíces nunca, nunca, porque ahí le enseñaron el temor del Señor a uno, el temor de Dios, lo enseñaron a no mentir, a no robar, a portarse bien, a tener una vida decente, una vida católica, amar al Señor. Y no era que me hacía falta nada, pero como que eso vino a llenar mi corazón, me trajo felicidad, alegría, conocer nuevas personas, convertirme en un músico en la iglesia, porque ahí me convertí músico de la iglesia. Imagínense tanto estar tocando la guitarra, el piano. Un día me dijeron, vente para que nos ayudes con la música. Vente y ayúdanos. Estuve como por 6 meses tocando la guitarra en los grupos que se hacían en las casas, los cuales le decían células. O sea que mi vida completamente cambió. Como decía una alabanza que cantaban, cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y su amor se apoderaron de mí. O sea que fue un cambio tremendo. Entonces yo quería compartirle esa alegría, esa felicidad a mis padres, ya que ellos estaban pasando por situaciones que se pasan en la vida, de alcohol, de problemas. Y mi papá tuvo un accidente y yo aproveché ahí para decirle, papi, quiere que alguien ore por usted, quiere que alguien venga a orar. Y ni modo, él después de su accidente, ¿cómo iba a decir que no, que nadie orara por él? Entonces naturalmente él me dijo que sí, que estaba bien, que alguien que viniera y que orara. Y así fue. Pero mi madre fue la primera que llegó a la iglesia, aceptó al Señor, empezó a venir con nosotros, con los grupos, se dio cuenta que todo el mundo un amor, un cariño para con mi familia. Entonces cuando mi padre salió del hospital le dijo a mi mamá, cuando yo salga me voy a aceptar al Señor. Y así lo hizo y desde ese día empezaron a servir al Señor y así se cumplió la palabra en mi vida. Hechos 16. Capítulo 16, verso 31, cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos. Cree en el Señor Jesucristo
y serás salvo tú y tu casa. Por consiguiente vinieron mis padres, vinieron la mayoría, 90% de mis hermanos, solo uno que se quedó, pero que al final llegó también con toda su familia. Y ese es un gran testimonio. No solo ellos, vino mi tía por medio de mi madre, y así muchas personas conocieron al Señor por medio del testimonio de mis padres, de lo que Dios los libró, del alcoholismo, de los problemas, de las cosas que todo esto traía. El Señor libró a nuestra familia, nos sacó adelante. Y este verso se cumplió, la palabra de Dios se cumple. No importa lo que usted esté pasando, no importa si usted es el único que se ha convertido en su casa, que esta palabra le ayude, le dé inspiración de saber que, como dice la palabra, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos. Bendiciones, y será hasta la próxima que compartiremos más de esos preciosos testimonios. Ahora que estamos cumpliendo, imagínense, el año 1978. Estamos en el 2025. Estamos en el 2025. Usted está hablando de más de 40 años sirviendo al Señor. Y no nos apartamos porque Él nos salvó, Él nos rescató, salvó a mis padres. Mis padres ya no están, ya se fueron con Él. Mi hermano ya no está, ya se fue con Él, y sabemos que la promesa de la palabra del Señor se va a cumplir también, donde dice que volveremos a ver a los que se nos adelantaron. Y los muertos en Cristo, dice la palabra, resucitarán primero, pero ese es tema para otra ocasión. En este día ha sido Hechos 16, capítulo 16 y verso 31. Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos. Cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa, tú y toda tu familia. Esta es la palabra del Señor que hemos creído, hemos declarado. Bendiciones, y espero que les sirva de algo este testimonio, y adelante en el Señor. Nos vemos entonces.